El riego por goteo es un sistema de riego eficiente que nos permite el ahorro en el uso del agua. Por eso, en este taller veremos cómo instalar un sistema de riego por goteo. Pero antes de empezar, ¿por qué se dice que un sistema de riego por goteo nos ayuda a ahorrar agua? Porque este tipo de sistemas permite tener una distribución más focalizada del agua, mojando solo la superficie que realmente necesita ser regada. Esto evita, por un lado, regar de más, y por otro, desperdiciar agua en sectores que no deben ser mojados. Perfecto. Para comenzar, necesitamos saber cuánto caudal de agua disponemos de la llave donde vamos a hacer nuestra instalación. Y para eso lo que tenemos que hacer es medir cuánta agua por segundo sale de esa llave. Para eso, con una tinaja de 10 litros, se puede medir cuántos segundos demora en llenarse. En este caso fueron 22,48 segundos. No bote el agua en la tinaja, podemos aprovecharla regando alguna de las zonas de nuestro jardín. Nuestra tinaja tiene 10 litros y se llenó en 22,48 segundos. Eso nos da un llenado de 0,44 litros por segundo. Si este dato lo pasamos a minutos, se obtiene 26,4 litros por minuto. Que es la unidad de medida más común que se usa para armar un sistema de riego. Seguimos con los cálculos. Lo que queremos regar es este espacio de plantas, para lo cual vamos a calcular cuál es el tamaño del área a regar. Tenemos 6 metros de largo, como ancho tenemos 1 metro. Es muy importante considerar la proyección de las plantas, porque esa nos dará el área real a regar. Nuestro jardín tiene 6 metros de largo por 1 de ancho. Por lo mismo colocaremos solamente una línea de gotero. Los goteros están fabricados para ser colocados cada 50 centímetros. Los 6 metros de jardín a 50 centímetros nos implica colocar 12 goteros. El que vamos a colocar en esta ocasión es un gotero que bota 4 litros por hora. Por lo tanto, en los 12 goteros que vamos a colocar tendremos una posibilidad de caudal de 48 litros por hora. Un jardín como este requiere en temporada de verano en promedio 7 litros por metro cuadrado de agua al día. Nuestro jardín tiene 6 metros cuadrados, por lo tanto deberemos aportarle 42 litros de agua al día. El sistema de riego que estamos confeccionando está preparado para 48 litros de agua por hora. Por lo tanto, cuando lo programemos, deberemos dejarlo 52 minutos cada día para lograr la eficiencia necesaria. Este es el programador de riego que vamos a utilizar porque nos ayuda a tener un consumo eficiente de agua. Es parte de los productos Eco de Soil, que al usarlo estamos aportando con mejoras ambientales y o sociales. Por ejemplo, una de sus funciones es Rain Delay, que se activa manteniendo presionado el botón más. Así, se puede suspender el riego hasta por 72 horas si es que una lluvia mojó naturalmente en nuestro jardín. Finalmente, es una cuenta regresiva. Vamos a comenzar nuestra instalación y para ello comenzaremos colocando nuestro distribuidor de doble salida. Con ello aseguraremos que nuestra llave jardín pueda seguir operando y por el otro colocaremos nuestro programador. El distribuidor de doble salida tiene suficiente hilo que asegurará la instalación de nuestro programador. El distribuidor de doble salida trae un sello goma, con eso aseguramos una correcta impermeabilidad en la unión. Entonces lo programamos. Para ello colocaremos la función setClock en donde debemos colocar la hora. Con el botón más y el botón menos avanzamos la hora hasta la hora real de ahora. En este minuto, las 12:40. La siguiente función, Start Time, que es la hora que parte nuestro sistema de riego. Vamos a definir que eso es a las 6 de la mañana. Con el botón más y el botón menos ajustamos la hora deseada. Volvemos a auto. Después ajuste la opción How Long, que establece la cantidad de minutos que vamos a tener nuestro sistema de riego. Nosotros definimos que van a ser 52 minutos. Volvemos a auto. Finalmente tenemos que definir cada cuánto tiempo regaremos con el How Often y nos da opciones de cada día y cada hora, cada 12 horas, cada 6 horas. Nosotros vamos a escoger todos los días. Al final debemos dejar el programador en auto para que actúe de acuerdo a las instrucciones entregadas. Si queremos apagar el programador, también tenemos la opción Off. Perfecto. Ahora deberemos hacer una pequeña zanja para llevar nuestra manguera planza desde el programador hasta nuestro jardín. Estamos listos con la excavación. Ahora vamos a colocar la manguera planza y lo primero será conectarla al programador a través de un terminal de polietileno. Ubicamos la manguera en la zanja que hicimos
Y no colocamos abrazaderas porque el fitting tiene uniones de seguridad. Y ahora solo nos falta tapar la manguera principal de nuestro sistema. Este tramo de planza va sobre la superficie y por lo mismo ocuparemos estas estacas que las colocaremos cada 1 metro para fijarla a la tierra. Al final del tramo debemos colocar un terminal para evitar que el agua no se salga por el extremo de la manguera. Y finalmente llegó la hora de instalar nuestros goteros. Existe una infinidad de goteros en el mercado. Sin embargo, en este caso vamos a instalar el de 4 litros hora. Por ejemplo, existe este otro, que es un gotero regulable que va entre 0 y 50 litros por hora. Y para instalarlo vamos a ocupar este perforador de planza. Estos goteros también son producto eco. Al tener baja afluencia, irriga la zona precisa y por lo tanto son muy eficientes en la irrigación. Y al tener un regulador incorporado como este, se puede controlar el uso eficiente del agua, evitando ocupar de más. Acá está el punto donde colocaremos el primer gotero y después, como dije, los colocaremos cada 50 centímetros. En el caso que tengamos una planta que esté retirada de nuestra línea de goteros, podemos a través de un microtubo, máximo 1 metro de largo, conectarlo a través del gotero y llegar a la planta que queremos regar. Listo, terminé el último de nuestros 12 goteros. Tenemos la instalación lista. Como nos conectamos a una llave de jardín existente, lo primero es chequear que dejamos nuestra llave de jardín abierta. Aquí tenemos la nueva llave de jardín que se va a accionar desde esta llave y tenemos que tener abierta la llave para nuestro riego. Ahora lo vamos a activar en forma manual. De esta forma logramos instalar un sistema de riego más sustentable que permite el uso eficiente y por lo mismo más cuidado con el agua. ¡Felicitaciones! ¿Y usted qué otros datos tiene sobre los sistemas de riego por goteo? Escríbanos en cualquiera de nuestras redes, Instagram, Facebook o YouTube, para hacer crecer nuestra comunidad de maestros. No olvide que todos los productos que revisamos en este video y muchos más lo puede encontrar en cualquiera de nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Y suscríbase a nuestro canal para que siga aprendiendo con nosotros. Y nos vemos en un próximo taller del especialista.